Bueno, ahora voy a invitar para que nos siga dando un abordaje organizacional a Damián. Buenas noches. Uy, qué fuerte. Bueno, de vuelta, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo también la estoy pasando muy bien, así que muchas gracias por estar aquí presente. Yo vengo a conversar con ustedes y a compartirles, en mi opinión, cómo la transformación digital en las organizaciones ayuda a elevar nuestro desarrollo humano. Y porque las organizaciones se pueden entender también como conversaciones, ¿no es cierto? Y no hay duda que la era digital está cambiando la forma de hacer y pensar organizaciones. Entonces tenemos que cambiar también nosotros la forma en la que conversamos y nos relacionamos en el mundo organizacional. Entonces vamos a comenzar conversando entre ustedes. Durante un minuto los voy a invitar a conversar con la persona que tengan al lado acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué problemas o dificultades o desafíos encuentran ustedes en sus organizaciones respecto con las conversaciones? ¿Dónde no son efectivas y por qué? Vamos a hacer un minuto de conversación y luego vamos a hacer un pequeño rescate. Así que adelante, comencemos. Hay muchos problemas. Bueno, me gustaría escuchar a alguien que tenga ganas de compartir algunas palabras claves de cuáles fueron esas dificultades. De a uno, de a uno, por favor. Ahí al fondo, a ver. Nosotros dijimos que había dos problemas. Dos. Uno es que no se interpreta bien el mensaje o no se dirige bien. La interpretación. Y el otro es que no siempre está la escucha activa. La escucha activa y el problema de si lo interpreto como el otro lo está diciendo o la intención que tiene la otra persona. Bien. ¿Alguien más? Se habla para mostrarse. Claro, cuando uno habla para mostrarse uno. Eso lo ven como una dificultad también. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí, acá. Sí, acá. Ejecuciones críticas y pedidos de cambio de conducta, que son habilidades básicas. Pedidos de cambio de conducta. Pedidos de cambio de conducta y ejecución de críticas. Porque la verdad que en las introducciones que hicieron sobre comunicación no se habló nada o muy poco de las habilidades de comunicación. Estoy muy sorprendida, bueno, pero estas cuestiones aparecen como, y me parece que son eje de cualquier organización. Claro. Los afrontamientos Bien. críticos y los pedidos de cambio de conducta. Pedidos de cambio de conducta, entonces. Vamos a hablar un poco en esta charla, alguna mención voy a hacer a ese tipo de conversaciones también. Muchas gracias por compartir sus opiniones y yo también quiero compartir mi experiencia en cuanto a los desafíos en los que yo me encontré en una empresa donde trabajé hace unos 10 años ya, donde yo integraba un equipo de desarrolladores de software. En este equipo todos desarrollábamos software, teníamos la misma tarea, teníamos el mismo rol y entonces habíamos estudiado también carreras afines, yo soy ingeniero en sistemas, y entonces nuestras conversaciones tenían un carácter muy endogámico, esto es decir, teníamos nuestra jerga técnica y teníamos nuestra mirada parcial y sesgada de la realidad propia de la formación que teníamos y de nuestras conversaciones. Entonces esto la verdad que no ayudaba a tener conversaciones más empáticas con otras áreas de la organización que nos ayude a colaborar. Además, nuestro vínculo y canal de comunicación con el resto de las áreas era principalmente a través de los mandos formales. Entonces, bueno, y principalmente la verdad es que me llegaban los requerimientos a través de mi jefe de las cosas que tenía que implementar y no tenía muchas oportunidades de participar en esas decisiones o de opinar también, como tal vez hubiera querido. Por otra parte, la conexión con el usuario final era bastante lejana con los clientes, como para poder empatizar con sus necesidades. Pero bueno, esta estructura es propia de un modelo que es el modelo de la división por silos o por áreas departamentales funcionales y la pirámide jerárquica que es propia del taylorismo, ¿no? Ya de principios del siglo XX, pero que aún realmente vemos aún presente en las organizaciones. Entonces, el interés, yo me voy a referir a estas organizaciones como las tradicionales, ¿sí? A lo largo de esta charla. El interés de esta estructura es la de mantener el control, ¿sí? Y para eso busca mantener la estabilidad
lo cual hace difícil los cambios, y busca tener previsibilidad. Eso implica que nuestros equipos se invertía mucha energía y mucho tiempo en tener conversaciones relacionadas con hacer un presupuesto, hacer estimaciones de plazos de tiempo y hacer planes muy detallados que después debíamos seguir al detalle, y si había algún desvío teníamos que hacer las acciones de ajustes o de control de desvíos, ¿sí? Esto es propio de una organización tradicional, pero el problema que encontrábamos es que estábamos en la era digital. Y aquí, trabajando con innovación y con los trabajadores del conocimiento, los planes pocas veces se cumplen realmente como los tenemos previstos. No sé si les pasó a alguno, veo que hacen así con las cabezas. Y además las necesidades son muy cambiantes. Y bueno, se trataba de una organización tratando de encajar en la era digital. Un tiempo más tarde, cambié de trabajo y estuve en otra organización que era una empresa 100% nativa digital. Esta empresa tenía otros supuestos, otra forma de operar. Y ahí estuve durante 5 años aprendiendo a surfear las olas del cambio continuo en un contexto muy dinámico. Así que esos 5 años hicieron como 10 en términos de experiencia. Y es que la era digital les presenta a las organizaciones un contexto totalmente distinto, donde el paradigma tradicional ya no es funcional. Este contexto se conoce con las letras VICA. ¿Ustedes conocen? Levanten la mano, ¿quiénes conocen? Bien, hay poquitas manos que conocen de las letras VICA, así que les voy a pedir que me ayuden a los que levantaron la mano. ¿Qué significa la primera letra? Volátil. ¿La segunda? Incierto, muy bien. La tercera, complejo. ¿Y la cuarta? Ambiguo, excelente. Vamos a repasarlas brevemente. Volátil se refiere a las dinámicas de cambio más aceleradas hoy en día que nunca antes, y más repentinas también. Y estos cambios tan volátiles hace que tengamos más incertidumbre sobre lo que va a venir en el futuro. A pesar de la tecnología que tenemos, no somos capaces de prever qué es lo que va a suceder, y eso lo vemos todos los días en las noticias. Además, un mundo tan interconectado es más complejo. Ya no alcanza con el pensamiento lineal. Dado un problema, ya tenemos la solución, o dado una causa, enseguida sabemos cuál es el problema raíz. No alcanza. Ahora necesitamos una visión más integral de la organización en su conjunto y en su contexto. Esto es lo que llamamos el pensamiento sistémico. Además, por más información que tenemos la mayor cantidad de datos que nunca antes, y sin embargo no sabemos cómo interpretar esa información. Porque no hay una sola manera de interpretarla. Hay distintas formas. ¿Y cuál es la correcta? Sin embargo, muchas veces tratamos de influenciar, tratando de convencer a la otra persona de que mi verdad es la verdad. ¿Sí? Y justamente la era digital nos trae equipos que son multiculturales, porque están todos interconectados. Y además en esta forma de trabajar, no solamente son multiculturales, sino que son multigeneracionales y son multidisciplinarios, distintas disciplinas trabajando juntos, no como mi equipo de hace 10 años. Y eso aporta diversidad. Si somos capaces de aprovechar esa diversidad, podemos generar soluciones más creativas y más innovadoras, que es justamente las soluciones que se necesitan en un contexto complejo. De esa forma salimos del pensamiento lineal. Ahora, ¿cómo se resuelven las ambigüedades? Por supuesto que conversando. Pero no es el tipo de conversación donde buscamos influenciar, donde buscamos convencer al otro de nuestra realidad. Es un tipo de conversación empática, donde vamos a escuchar desde dónde nos está hablando esta otra persona. Tenemos que ser capaces de poner nuestros juicios y nuestros supuestos en suspenso por un momento, para poder realmente escuchar a la otra persona. Entonces vemos de esta manera que la transformación digital no es solamente adoptar tecnología, sino que al hacerlo estamos trabajando de otra manera, y esto implica una evolución en nuestra forma de conversar, que en este contexto es crítico poder conversar de esta manera. No es necesario ser una empresa nativa digital para tener éxito en la era digital.
Yo me dedico hace varios años a ayudar a las empresas a transitar este camino de evolución y entonces puedo ser testigo de cómo las empresas tradicionales sí pueden cambiar y lo hacen. Aprenden a soltar los paradigmas antiguos y se reinventan para encontrar formas de trabajo con mayor propósito, con mayor sentido. Y esto representa una evolución en el desarrollo de las personas, porque nos pone nosotros a las personas en un mejor estatus. Porque las personas, en este nuevo modelo, ya no somos recursos a ser aprovechados. Ahora las personas somos la organización, estamos en el centro de la organización. Entonces las áreas de recursos humanos también se están reinventando. Y en esto ya no les hace sentido la palabra recursos, están cambiando. Las empresas hoy en día tienen otros nombres para esos departamentos. Y también aparece la gerencia de la felicidad, el rol del Chief Happiness Officer, que ya hay empresas en Argentina que lo tienen. Todo esto para asegurar el bienestar de las personas en el ámbito organizacional, en el mundo laboral. Ahora, yo creo que no es necesario que ustedes en sus organizaciones tengan mañana este rol. Pero sí hay algo que pueden hacer, y es ocuparse del desarrollo humano, a través de estas conversaciones empáticas que estamos describiendo, y a través de tener un tipo de liderazgo, que es el liderazgo servicial, el líder que está al servicio de los equipos. Este concepto rompe con el paradigma tradicional, con la estructura, y se generan equipos que se está usando mucho la metáfora de las células, que son equipos muy pequeños, la mínima unidad funcional de equipos que se desprenden de esa estructura jerárquica y tienen su autonomía para aportar valor a la organización, pudiendo tomar sus propias decisiones. Y esa independencia también es interdependencia, porque trabajan en conjunto con todas las otras células dentro de un ecosistema orgánico vivo. La organización que ya no es más estática, está en continuo cambio, en continua evolución, para aprender, para adaptarse a los cambios de contexto, y esa es la ventaja competitiva en la era digital. Esto que es propio de la biología y se lo conoce como la plasticidad conductual, nosotros le llamamos organizaciones ágiles o agilidad organizacional, y están aprendiendo a soltar el control y las estructuras jerárquicas en pos de generar equipos que son horizontales, sin jefes entre ellos, y que entonces pueden colaborar para aportar a un propósito compartido. Y esto también tiene un gran impacto en el desarrollo humano, porque implica más responsabilidad, y más responsabilidad conlleva a más desarrollo humano. Se requieren más habilidades que este contexto promueve a que se desarrollen. Y las habilidades de conversación, como las que estamos hablando ahora, son de las más fundamentales que todos tienen que tener. ¿Sí? Ya no es solamente el gerente que habla con un cliente, sino que son todos en la organización. Entonces, podemos decir que la transformación digital se refiere a organizaciones tradicionales que están adaptando, a través de adaptar tecnología, están evolucionando su forma de trabajar y su cultura. ¿Sí? Porque cuando adoptamos la tecnología, cambiamos nuestros hábitos, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han utilizado alguna vez una máquina de escribir? Levanten la mano. Bien, hay algunos que no les estoy creyendo, pero bueno, pero son bastantes. Yo también levanto la mano porque estoy ahí en el límite. Yo en la secundaria tenía la clase de mecanografía, entonces usaba la máquina de escribir. De esta tecnología a los celulares que tenemos hoy en nuestros bolsillos, hubieron muchos cambios tecnológicos. Y con esos cambios hubieron cambios de hábitos, cambios de costumbres, cambios de modelos de comunicación. Seguramente los tienen bien presentes estos. Y eso nos convierte a nosotros en una generación puente entre lo analógico y lo digital. Sin embargo, tenemos ahora la generación de los centennials, que tienen hasta unos 25 años de edad. ¿Trabajan ustedes con centennials? A ver, levanten la mano los que trabajan con centennials. Bien, más o menos un 50% de esta sala. ¿Cuál es el diferencial de esta generación con respecto a las anteriores? ¿Alguno se anima a decir? Exactamente. Ellos son nativos digitales. Ellos no conocen otra cosa que un mundo
digital, interconectado, no han adoptado la tecnología como nosotros. Entonces no tienen naturalizadas estas barreras organizacionales que nosotros sí. Les resulta mucho más natural trabajar de esta manera. Y ya están entrando en posiciones de liderazgo importantes en las organizaciones. Con lo cual, es esperable que todos estos cambios que estamos hablando se acentúen aún mucho más. Les pregunto entonces, ¿qué conversaciones creen ustedes que son fundamentales tener en las organizaciones con este nuevo contexto? En mi opinión, y estoy muy seguro de esto, son conversaciones que estén orientadas a generar un propósito compartido y una visión compartida que motive a las personas, más allá de cualquier barrera jerárquica, cultural, tecnológica, o disciplinaria o generacional, que los motive a trabajar juntos para ir hacia una realidad que quieren compartir juntos, que esa es la visión. Como la que mencionó Pablo en su charla, que a través de ese propósito de generar la primera cervecería de Sudamérica 100% libre de gluten, los motivó a salir de su trabajo y de esa realidad y cambiar sus vidas para siempre. Fue por ese propósito. Por eso es tan importante tener un propósito y una visión compartida. Y esto es importante porque la efectividad de las organizaciones es el resultado de las conversaciones que podamos mantener. Porque la realidad en la que vivimos fue generada a través de conversaciones. Y es a través de ellas que podemos transformarlas también. Entonces, de nosotros depende qué realidad queremos generar. Esta es una invitación a que aprovechemos este momento, esta época, la hora digital, para que ustedes decidan qué van a hacer con eso que, por ejemplo, lo que estuvieron conversando con el compañero de al lado. ¿Qué van a hacer con eso mañana? ¿O qué van a hacer con eso el lunes? Porque de nosotros depende. Ana decía que, en su charla recién, que la tecnología no es un fin en sí mismo, adoptar la tecnología. Es un medio. Pero las conversaciones sí son un fin en sí mismo. Porque conversar es lo que nos separa de todas las otras especies. Conversar es lo que nos hace humanos. Muchas gracias.